Módulo número 2. Competencias para el buen trato al usuario. Como pudimos ver en el módulo anterior, hay elementos que aportan de manera muy positiva y muchísimo al trato usuario. Estas, como pudimos ver, ¿cierto?, están relacionadas con el desarrollo de habilidades sociales o habilidades blandas. Porque a pesar de que se requiere y se valora el conocimiento del personal clínico y el personal que atienda en el ámbito de la salud, es indispensable el desarrollo de habilidades blandas para unirlo con el conocimiento de la materia que ya tienen en el pasado. Esto para poder entregar un mejor trato y una atención más humanizada. Es así entonces que vamos a poder diferenciar entre usuarios internos y externos. Ambos usuarios tienen que ver con poder cumplir nuestras metas y conseguir nuestros objetivos como organización. Es una buena estrategia y tiene que estar unificada y ser coherente entre las distintas partes que conforman la organización. ¿Esto por qué? Porque la relación que tenemos con los usuarios, tanto internos como externos, fomenta los buenos vínculos con ambas partes. Existen prioridades puesto que son elementos que están directamente relacionados y son dependientes entre sí. Es por esto que es importante poder definir estos dos tipos de usuarios con los que vamos a trabajar a lo largo de nuestra vida laboral y además a lo largo de nuestro trabajo diario. Entonces vamos a diferenciar entre usuarios internos y externos. El usuario interno es toda aquella persona que es partícipe, ¿cierto?, de los procesos internos dentro de las organizaciones y que afectan directamente al nivel del funcionamiento de la organización y además están muy ligados al bienestar y la calidad de vida laboral, es decir, al ambiente laboral, cómo se vive. Esta obviamente va de la mano y apuntan hacia poder cumplir nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores, que lo más probable es que hablen o traten un poco de ver con la calidad de la atención. Por otra parte, el usuario externo va a ser aquella persona que va a recibir el servicio, que va a recibir el producto, dependiendo de la organización, y acá va directamente ligada a la calidad de la atención y a la satisfacción de este usuario, ¿cierto?, que se va a atender en este caso con nosotros. Entonces acá cabe hacer una diferencia entre usuarios internos y externos. Y los usuarios internos son aquellas personas que pueden no adquirir el producto final, en este caso el servicio de atención médica o de salud, lo que los diferencia de los usuarios externos. Su actuación es crucial, sin embargo, puesto que a mayor calidad y eficiencia del trabajo obtenido, mayor satisfacción se va a obtener a través del trabajo y mayor satisfacción obtendrá nuestro usuario externo. El usuario externo es cualquier sujeto que es ajeno a la organización y que busca satisfacer sus propias necesidades, en este caso una atención de salud, que pueden ser productos o servicios y que habitualmente son a cambio de una retribución económica, por mínima que sea. Ya esto es súper importante también recordarlo y saberlo. La gente que es usuario externa, las personas que son usuarios externos, esperan satisfacer necesidades a cambio de algo, ya sea o de esperar o de, por ejemplo, pagar, etcétera. Entonces, la atención al usuario se va a entender como el conjunto de prestaciones que este usuario espera como consecuencia de la imagen, el precio y la reputación del producto que se recibe o del servicio que se recibe. Si nos pudiéramos poner a pensar entonces en nuestros tipos de usuario o en nuestro usuario externo, ¿qué es lo que espera? ¿Qué es lo que espera cuando va a atenderse a un centro de salud, por ejemplo? ¿Qué imagen tiene? ¿Qué reputación? Obviamente eso va a responder también a lo que se conoce, a lo que sabe, pero también va a responder a su forma de actuar al momento de enfrentarse a este lugar donde le van a entregar algún tipo de atención. Por lo mismo no es raro y no es poco común que podamos encontrarnos con gente o con personas que llegan muy prepotentes o que llegan, cierto, con una idea preconcebida de cómo va a ser la atención, y en ocasiones esas mismas personas se han tenido que dar cuenta de que lo que pensaban inicialmente no era tal, por ejemplo, respecto al trato de parte de los funcionarios de salud. Entonces, como decíamos anteriormente y al final del módulo anterior, muchas cosas tienen que ver como con la emoción, tienen que ver con la forma y con la manera en la que yo percibo cosas. Hay conceptos básicos en el trato al usuario, ¿cierto? Que en este caso podríamos dividirlo en cuatro. La primera tiene que ver con la actitud del servicio, con la calidad de la atención, con la empatía y la escucha activa y con el concepto de mejora continua.
Vamos a entender entonces por actitud de servicio aquel conjunto de acciones que son acordes a la atención de otros, es decir, condiciones de conductas que se repiten ante cada una de las personas atendidas. O sea, se espera que se atienda de la misma forma y que sea siempre igual. La calidad en la atención tiene que ver con establecer modelos y rutinas que garanticen que todas las personas que acceden a este servicio o intangible van a recibir lo mismo. Buscan lograr en las personas, en los usuarios, la sensación de haber obtenido lo que andaba buscando y que si se debe regresar volverá a encontrarlo. El tercer concepto básico, ¿cierto?, tiene que ver con esta empatía y escucha activa, que es la capacidad de poder ponernos en el lugar de la otra persona y transmitírselo para que sepa que comprendemos su situación. Y por último, la mejora continua, que habla de proponer acciones que van encaminadas a incrementar la calidad de los servicios y por lo tanto a incrementar la satisfacción de los usuarios internos y también externos. Y por lo mismo, visto desde el sentido de la motivación y lo que para nosotros puede ser el trabajo, desde una perspectiva del trato usuario interno, también va a verse incorporado acá. De alguna manera, es conveniente desarrollar habilidades sociales y habilidades blandas para obtener un mejor trabajo en equipo y un mejor trabajo, debido a que esto proporciona un sentido de identidad, indica quiénes somos, mejora nuestro sentido de la autoestima y la pertenencia. Las emociones son intrínsecas a nuestro comportamiento y también a nuestra actividad mental, por lo que se vuelve necesario poder revisarlas para comprender cómo somos y cómo es la forma en la cual nos relacionamos con otros. Cuando nuestro trabajo, por ejemplo, requiere de estar en contacto constantemente con otras personas, ya sea a través de la atención directa o indirecta, es importante poder resonar y conectar con ellos. Por lo mismo, en este módulo vamos a revisar la importancia de las emociones en nuestro día a día y nuestro quehacer. Y bien, entenderemos que las emociones son una potente fuerza de energía vital. Son un motor que está oculto en nuestro comportamiento. Y estas emociones constituyen un elemento básico en nuestra vida humana. Es por esto que todas las emociones cumplen un rol fundamental y son importantísimas en nuestras vidas. Eso incluye a las emociones mal llamadas negativas, como por ejemplo la pena, la ira, el miedo. En realidad, si prestamos atención, podemos darnos cuenta de lo que nos provoca el sufrimiento en realidad no es la emoción misma, sino nuestra resistencia a ella. Es decir, ese afán que tenemos por no sentir ciertas emociones que puedan hacerme sentir desagrado. Por ejemplo, ante una situación compleja con un usuario, lo más probable es que yo experimente emociones relativamente desagradables. La forma en la cual vamos a regular esas emociones, acá es lo más importante, entendiendo como esto el desarrollo de una competencia laboral relacionada con las emociones. Y bueno, es por esto que para poder comprender a otros es necesario poder entendernos a nosotros primero. Eso quiere decir que seamos capaces de poder conectar y entender con nuestras emociones. Pero aquí la pregunta es, bueno, ¿y de qué me sirve? ¿Qué tiene que ver con el trabajo? Y la respuesta es que tiene muchísimo que ver, debido a que somos seres sociales y estamos en contacto directo constantemente. Y por lo mismo hay ocasiones en que nuestras emociones nos secuestran. La manera en que las expresamos y cómo las manejamos depende de cómo nos relacionamos con ellas, ya que mis pensamientos influyen en mis emociones. Y cuando soy capaz de adueñarme de mis emociones, es cuando soy capaz de poder identificarlas y hacer algo al respecto. Piensa cuando alguna vez te has enojado en tu trabajo, cómo eso ha podido nublar tus pensamientos y cómo te ha llevado a realizar acciones que tal vez no siempre fueron las más pensadas. Y bueno, la verdad es que para poder entender de una manera más adecuada o más simple cómo es que funcionan las emociones y nuestros pensamientos, ahí existe una metáfora llamada metáfora del carruaje. Esta metáfora es muy antigua y plantea lo siguiente. El ser humano es como un conjunto compuesto por un carruaje. El caballo que tira de él son nuestras emociones. El cochero que lo conduce
está relacionado con ser nuestros pensamientos, nuestras cogniciones. Y por último, el amo o ama que va dentro de este carro tiene que ver con nuestro ser esencial, nuestro yo profundo, y obviamente todo este conjunto, este carruaje completo de nuestro cuerpo físico, que va avanzando por un camino, en este caso el camino de la vida. Entonces, si pensamos en esta metáfora, hay un par de cosas que parecen ser bastante necesarias. La primera es que el carruaje esté en buenas condiciones, es decir, que existe un cuerpo físico que sea atendido y cuidado. Segundo, que tengamos buenos caballos, porque cuanto más robustos y fuertes sean, mejor, más deprisa y placenteramente transcurrirá nuestro viaje, pero puede traer consigo también algunas dificultades. Por ejemplo, si nuestros caballos están muy robustos pero no están bien dirigidos, corremos el riesgo de que en ocasiones se desboquen y partan galopando sin rumbo, dando al traste con el carruaje, el cochero y el amo. Eso es lo que a veces nos sucede con nuestras emociones, como cuando por ejemplo nos raptan, que no nos permiten pensar de forma adecuada y solamente sentimos la emoción desde adentro. Lo tercero es que por eso contamos con un cochero que, en el principio, es quien puede dirigir inteligentemente a nuestros caballos. Por lo mismo vamos a aprovechar con sensatez toda su fuerza. El papel del cochero de nuestra mente pensante es utilizar la energía emocional de una forma con cordura. Y por último, para que esto pueda darse de esta manera y sea así, tienes que escuchar y seguir las instrucciones del amo, quien va adentro y quien de verdad sabe hacia dónde nos dirigimos y cuál es el ritmo óptimo para disfrutar de nuestro viaje. Y como te pudiste dar cuenta, se vuelve fundamental aquí entonces la relación que tiene nuestro cochero y nuestro caballo. Si no se encuentran sincronizados nuestros pensamientos con nuestras emociones, pueden aparecer problemas. Por ejemplo, si estos caballos se espantan y el cochero no puede hacer nada más que esperar a que se agote castigarlo inútilmente, eso es lo que hacemos cuando negamos nuestras emociones o bien las reprimimos. Por lo mismo, domar nuestro caballo admite tres tipos de estrategias a seguir. O ignoramos, nos identificamos o reconocemos nuestras emociones. Por lo mismo, cuando se expresan de forma positiva o asertiva nuestras emociones, el organismo es capaz de descargarse y retomar su estado de relajación natural. Pero cuando queda reprimida en el organismo, esta emoción se mantiene y se vuelve un estado de estrés, lo que podría generar implosión o explosión. Y es que las emociones son pulsiones que deben salir y que deben ser expresadas, ya que cuando no somos capaces de poder expresarlas, nos contenemos, las guardamos y no le permitimos seguir su flujo natural. El problema de esto es que al contener las emociones, no le permitimos su correcto flujo en el cuerpo y la mente termina sufriendo consecuencias. ¿Has escuchado hablar del colon irritable, de alteraciones en el sueño, problemas en la piel, solamente por nombrar algunas? Y dentro de nuestras estrategias para manejar nuestras emociones, existen tres, de las cuales una es la más adecuada. Hay dos que no son muy adecuadas, pero que sin embargo igual realizamos sin darnos cuenta incluso. La primera tiene que ver con ignorar, reprimir o negar las emociones, lo que es bastante tranquilizador a corto plazo, pero no soluciona nada. Nos consumimos interiormente a fuego lento y existe un control muy grande, permanente de todo esto. Lo reprimido termina manifestándose de igual forma, por ejemplo a través de somatizaciones. Entonces además puede llegar un momento en el que de tanta presión explotes y causes un desastre. Esta obviamente no es muy adaptativa. La siguiente forma que tenemos para afrontar las emociones tiene que ver con identificarnos con estas emociones. Es decir, las vivimos en el sentido de actuar en función de ellas. Nos convertimos uno con nuestros caballos. Actuamos según dicte nuestro impulso emocional. Pareciera más sano que el anterior, ¿verdad?
pero tampoco es demasiado. La verdad, nuestro caballo solo puede expresar su fuerza bruta. Y cada vez que actuamos en función de nuestra emoción, estamos reforzando nuestros sistemas de pensamientos, creencias conscientes o inconscientes que están a su base. Esta forma tampoco es muy adaptativa. Sin embargo, en ocasiones también nos dejamos llevar y aquí es cuando aparece eso que te decía en láminas anteriores que tiene que ver con este rapto emocional donde la emoción me lleva, me conduce y soy incapaz de poder pensar de una manera más racional. Por último, la tercera forma en la cual podemos afrontar nuestras emociones es a través del reconocimiento de la emoción y la energía que éstas canalizan. Nos permitimos sentir sin reproches ni juicios lo que está ocurriendo, aceptando nuestro mundo emocional. Esto quiere decir que también aprendemos a aceptar esas emociones que son complejas y molestas, de repente las que no nos gustan tanto. Cuando observamos nuestras emociones, podemos ver todo su despliegue y movimiento. Descubrimos también los pensamientos y estas creencias que se van alimentando. Así, podemos ver qué se puede cambiar y estaremos en condiciones de poder responder en vez de reaccionar ante la situación emocional que estamos desarrollando. Bueno, y es que las emociones existen por algo. Las emociones tienen funciones, entre las cuales nos podemos encontrar aquellas que tienen que ver con velar por la supervivencia, regular nuestra homeostasis y favorecer el bienestar del organismo. Para ello han surgido tres caminos correctos y concretos. 1. Seleccionar y dirigir las conductas entre los opuestos de la atracción y la repulsión. 2. Facilitar el ajuste del organismo a nuevas condiciones ambientales. Y 3. Permitirnos la comunicación interpersonal, actuando como fuente de información para uno mismo y para otros, ya que somos capaces de transmitir sentimientos y intenciones, influyendo así en la relación y la conducta con otros seres. De este modo podríamos decir que las emociones naturalmente nos mueven hacia aquello que se evalúa como agradable y nos apartan de lo que nos resulta aversivo. Esto es esencialmente lo que sucede de forma primaria en la toma de decisiones y en la resolución de conflictos. Además, las reacciones emocionales resultan de especial utilidad cuando somos capaces de enfrentarnos a información variada e incompleta o a situaciones demasiado difíciles como para ser resueltas a través y exclusivamente del razonamiento. Podríamos decir entonces que las emociones son estados complejos del organismo, respuestas globales con distintos componentes. En su componente fisiológico, nos encontramos con que son procesos involuntarios que ocurren a nivel del tono muscular, la respiración, las secreciones hormonales o la presión sanguínea, los cambios en la actividad del sistema nervioso central y también autónomo. En cuanto al componente cognitivo, que consiste en el procesamiento de información tanto a nivel consciente como inconsciente, influye de manera explícita e implícita en nuestra comprensión y en la vivencia subjetiva de la experiencia. Esto quiere decir que se da o se vivencia a través de los pensamientos y nuestros juicios. Y por último está el componente conductual, que se expresa en las expresiones, por ejemplo, faciales, movimientos corporales, tono y volumen de voz, que determinan conductas distintivas, en especial de utilidad comunicativa. Y aquí nos encontramos con nuestras acciones. Entonces podemos decir que estas emociones tienen distintas respuestas y a niveles distintos de nuestra corporalidad y nuestra personalidad. Y es que las emociones básicas podrían ser consideradas estas seis: la tristeza, el miedo, la sorpresa, la alegría, aversión y la ira. En general, las emociones son respuestas adaptativas universales. Tienen una duración espontánea y muy corta, son tremendamente intensas y no interviene la razón. Simplemente sentimos. Nos impulsan a hacer algo para resolver un problema o cambiar una situación difícil.
Entonces, existe una teoría que nos permite entender de alguna manera cómo funciona nuestro cerebro ante diversas situaciones y cómo es que a través de la evolución estos cerebros han ido creciendo y han ido complejizándose. Esta teoría data del año 1952 y pertenece a Paul MacLean, donde nos plantea que existe un cerebro reptiliano que está a la base del cerebro y que compartimos con casi todos los animales. En este cerebro netamente se dan las funciones básicas y nos hace supervivir. Aquí están los ciclos de atención, nuestro sueño y nuestra actividad física. El siguiente cerebro es el relativo a lo que está conectado con nuestro sistema límbico. Es este cerebro emocional, donde si bien no hay palabras, existen motivaciones, existe la idea de cooperar, de lo que es la sensación del estrés y las emociones que están a la base. En este cerebro tampoco hay lenguaje, sin embargo, hay recuerdos en términos físicos. Por ejemplo, yo en este cerebro podría conectar como cuando tienes un recuerdo y se conecta inmediatamente con algún pensamiento. El momento exacto en el que se da este recuerdo y que te hace sentir, por ejemplo, cosas a nivel físico, es cuando este cerebro emocional está actuando. Y por último, está este cerebro humano, el cual sí tiene lenguaje que corresponde a la memoria operativa, a la lectoescritura, al razonamiento abstracto y a todas las funciones ejecutivas que tiene nuestro cerebro. Esta es la parte más evolucionada. Y cuando ocurre lo que te decía, que es el rapto emocional, toda la sangre se va a este cerebro emocional. Por lo tanto, no nos permitimos pensar de manera correcta y simplemente actuamos dejándonos llevar por la emoción, siendo e identificándonos con las emociones. Por lo mismo, es muy importante poder darnos cuenta y determinar cuándo está ocurriendo eso, para de esta manera poder volver a nuestro centro, tomar el aire correspondiente y conectar con este cerebro humano que nos permite ser racionales y actuar de mejor manera. Entonces, revisando esta teoría, diríamos que nuestro cerebro reptiliano tiene el control de la vida instintiva, ya que se encarga de autorregular nuestro organismo. Está diseñado para poder manejar la supervivencia desde un sistema binario, huir o luchar, con muy poco o ningún proceso sentimental, ni mental, ni de pensamiento. Su funcionamiento es a modo de un interruptor. Se enciende y se apaga sin ninguna posibilidad de modular. No es como que podamos actuar más o menos huyendo o más o menos luchando, sino que hacemos uno o hacemos lo otro. Y las necesidades básicas de supervivencia también están mediadas por este cerebro, donde encontramos, por ejemplo, comer, beber, la regulación de la temperatura corporal, las conductas relacionadas con el sexo y la reproducción, los instintos de territorialidad, la necesidad de cobijo o de protección. Por eso es que aquí aparecen estas sensaciones, las sensaciones que tenemos todas las personas, que se perciben a través de los cinco sentidos. Estos están total y completamente ligados a nuestro cerebro reptiliano. El sistema nervioso periférico recibe información que se dirige al sistema nervioso central para ser procesada, la que se conecta con otras áreas, por ejemplo, nuestros ojos, ¿cierto? Con lo que estamos mirando y lo que podamos pensar, por ejemplo, en caso de sentirnos atrapados o bajo algún tipo de peligro. La duración de las sensaciones es equivalente a la duración del estímulo, por lo tanto va a depender de qué tanto tiempo estemos expuestos al estímulo. En estas sensaciones no interviene la razón y están relacionados precisamente al cerebro reptiliano que te decía, que tiene que ver con la regulación básica del cuerpo. Luego nos encontramos con nuestro cerebro emocional, este cerebro que nos vuelve un poquito más humanos y que nos permite establecer relaciones grupales más complejas que los reptiles y relacionarnos con el entorno de otra manera. En este segundo cerebro existe entonces la capacidad de poder sentir y de los tres es el que más se deja afectar por los demás y por el entorno. Está asociado a la capacidad de sentir y desear, a la memoria y al aprendizaje. Se dan entonces en este cerebro emocional los procesos y estados emocionales, como por ejemplo la calidez, el amor, el gozo, la depresión, el odio, el miedo, y cualquier de los procesos que tienen que ver con nuestras motivaciones básicas.
nos permite poner al pasado en el presente, lo que se conoce como presente más pasado, posibilitando entonces así nuestro aprendizaje y la memoria. Ambos están filtrados por los sentimientos y se sitúan en el sistema límbico conformado por la amígdala, el hipotálamo y el hipocampo, entre otras estructuras. Este cerebro es el que compartimos con la mayoría de los mamíferos y que tiene precisamente que ver con esta posibilidad de aprender sin ponerle entre medio algún pensamiento, sin ponerle racionalidad. Y por último, según esta teoría de los tres cerebros, ¿verdad? Nos encontramos con este cerebro humano, nuestro cerebro que nos caracteriza, porque nos permite y nos proporciona la previsión, la intuición y la comprensión de algunas situaciones. Nos ayuda a procesar todo aquello que requiere un grado de resolución de problemas, análisis y síntesis de la información, el uso del razonamiento analógico o el pensamiento crítico y creativo. El cerebro humano desarrolló la capacidad para poder reflexionar sobre el sí mismo y la introspección, que no es otra cosa que la conciencia de la conciencia, es decir, supone la adquisición de la conciencia del yo, de mis pensamientos y de mi conciencia. Está relacionado con la capacidad de modificar los hechos, de poder planificar estrategias e imaginar lo que no está inmediatamente presente. Es decir, este cerebro nos permite planear en un futuro, pensar hacia un tiempo más adelante. Nos permite recopilar información que procede de todas las regiones del cerebro y coordinan para poder establecer la línea de acción más adecuada. Este cerebro, como bien lo dice su nombre humano, nos caracteriza a diferencia de los otros animales, precisamente porque a diferencia del cerebro emocional, de tener esta conciencia de aprendizaje, aquí tenemos una conciencia del yo y además de poder planificar en un futuro, es decir, poder imaginar, poder anteponernos a situaciones en base precisamente al aprendizaje. Entonces, nos gustaría poder plantearte acá lo siguiente. Existen emociones, pero también existen sentimientos, que es cuando la emoción se racionaliza y se suma a un pensamiento. En ocasiones podemos confundirlas, pero así como vimos, las emociones son universales y todos las podemos sentir. Sin embargo, los pensamientos no. Son infinitos y son diversos. Experimentamos toda gama de sentimientos que aparecen cuando las emociones se unen al pensamiento. Por lo tanto, esto implica una racionalización del estado emocional. No son tan intensos como las emociones, pero duran más tiempo y por su naturaleza son racionales y reflexivos. Y acá aparecen los sentimientos, que precisamente son una suma de la emoción y el pensamiento, debido a que los sentimientos, ¿cierto?, se confunden a veces con las emociones, pero así como vimos, las emociones son universales, los pensamientos no, son infinitos, porque dependen de cada persona. Experimentamos toda gama de sentimientos que aparecen cuando la emoción se une al pensamiento, por lo tanto implican una racionalización del estado emocional. ¿Te acuerdas que en la lámina anterior hablamos de esta conciencia, de poder ponernos en el lugar, de poder tener esta conciencia del otro o del yo mismo? Bueno, tiene que ver con eso. Los sentimientos no son tan intensos como las emociones, pero son de mayor duración debido a su naturaleza racional y reflexiva, es decir, gastamos mucho tiempo en estos pensamientos que están asociados a cómo nos sentimos y de aquí nacen los sentimientos. De este modo, si lo pensamos, nuestras emociones y nuestros sentimientos están sumamente tomados y conectados. Y es que más que reaccionar ante una realidad, reaccionamos ante el significado que le damos a esa realidad y lo creemos también. Por lo tanto, hay ocasiones en las que mi pensamiento y mis sentimientos nublan la manera en la cual yo puedo conectar con otros, ya que todos sentimos de formas distintas y podemos entender ante un mismo estímulo y generar sentimientos de forma distinta. Y la forma de poder entrenarnos en términos emocionales y poder entrenar estas habilidades para poder tratar con otros es a través de la inteligencia emocional, la cual nos aporta un nuevo marco para educar la capacidad de adaptación social y emocional de las personas. Para Daniel Goleman, su creador, esto sería el conjunto de habilidades que sirven para expresar y controlar los sentimientos de manera más adecuada. Estas habilidades
pueden desarrollarse por medio del aprendizaje y la experiencia cotidiana. Para autores como Salovey y Mayer, ellos definen la inteligencia emocional como aquella capacidad de percibir los sentimientos y emociones de uno mismo y también la de los demás, utilizando esta información para guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones. Los elementos que componen la inteligencia emocional son 5 y te los cuento a continuación. La primera tiene que ver con la conciencia de uno mismo y es ese conocimiento de nuestros estados, nuestras preferencias, recursos e intuiciones internas, es decir, el autoconocimiento. La segunda tiene que ver con la regulación de uno mismo, el control de nuestros estados, nuestros impulsos y los recursos con los que contamos para poder autorregularnos. El tercer elemento tiene que ver con la motivación y son aquellas tendencias emocionales que guían o facilitan nuestro camino para poder conseguir objetivos a lo largo de la vida. El cuarto elemento es la empatía, que vamos a entender por ella la percepción de los sentimientos, necesidades y preocupaciones de los demás, pudiendo ponernos en el lugar de la otra persona. Por último, habla de las habilidades sociales, que hacen referencia al saber tratar y comunicarnos con otras personas que nos resultan simpáticas y cercanas, pero también con aquellas personas con quienes nos sentimos no tan cercanos. Es decir, que somos capaces de poder relacionarnos de una forma adaptativa y adecuada con cualquier persona. Y aquí es donde la autorregulación se vuelve un elemento importantísimo. Y es que a menudo confundimos el autocontrol con autorregularse. Recuerda, por ejemplo, algún momento en que hayas discutido, no sé, con tu jefe o con algún incluso usuario, y que solamente tú piensas, no le grites de vuelta, no le grites de vuelta. Bueno, la autorregulación va mucho más allá del autocontrol. Para el científico Daniel Goleman existen 5 habilidades emocionales que están bajo la denominación de autorregulación. La primera tiene que ver con el autocontrol, que es cuando aprendemos a mantenernos a raya las emociones y aquellos impulsos que son dañinos. La segunda, la fiabilidad, donde nos encargamos de poder mantener niveles elevados de honradez e integridad. El tercero, la conciencia, donde aceptamos la responsabilidad por nuestros actos. El cuarto, la adaptabilidad, que tiene que ver con la flexibilidad a la hora de aceptar el cambio. Y por último, la innovación, donde nos sentimos cómodos con ideas y enfoques que sean nuevos, así como también como la nueva información. Lo que es común a todas estas habilidades es el poder de decisión, donde en el fondo yo también decido cómo puedo afrontar las situaciones. Esto se va a dar siempre y cuando yo de verdad tenga un conocimiento de cómo me siento y qué me pasa, para poder de esta manera manejar de mejor forma nuestras emociones y aprender a autorregularnos, sin omitir nuestras sensaciones y emociones, permitiéndonos vivenciarlas, pero también siendo capaces de poder racionalizarlas para poder comunicarnos y tener mejor relaciones con otros. Y es que la autorregulación no se trata de negar o reprimir los sentimientos o las emociones, ya que estos nos transmiten información muy importante, información que si nos perdemos, la negamos o la reprimimos, nos podría traer muchas dificultades. Paul Ekman plantea que es imposible impedir que aparezca un pensamiento o una emoción, y no podemos impedir que aparezcan emociones o sentimientos desagradables o nocivos. Lo único que podemos hacer es dejarlos ir, cosa que una mente entrenada puede hacer en cuanto detecta su aparición. Es decir, empezamos a despegarnos y a no quedarnos pegados con las emociones y pensamientos que se asocian, por ejemplo, ante una situación que sea compleja. Este mecanismo de autorregulación podemos ir desarrollándolo para poder aprender a sobreponernos y recuperarnos ante una situación o vivencia que pueda resultar desagradable. Al conocer el mecanismo y saber cómo funcionamos, una vez que tengamos una falla en la forma de regularnos, sé que puedo mejorarlo, ya que conozco las condiciones en las cuales me puedo recuperar. De este modo,
puedo además mejorar el sistema disminuyendo el porcentaje de fallo. Y este mecanismo, una vez mejorado, me dará la confianza para poder reutilizarlo en situaciones aún más complejas. Una técnica que puede ser de utilidad para el control emocional es la práctica del stop. En la práctica del stop lo que hago es agregar una pequeña pausa en todo el camino cuando estoy sintiendo y dejándome llevar o dejando que me esté inundando una emoción. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero es que me voy a detener. Y esta detención no habla de que nos sentemos y nos quedemos 2 horas sentados esperando que se pase, sino que simplemente me detengo para prestar atención a lo que está surgiendo en mí. Voy a tomar una respiración profunda, una respiración calmante, al menos una, pero te recomiendo que sean unas 3 o 4. Observa qué te sucede mientras estás experimentando esta pausa. Y por último, prosigue y continúa. Es decir, date el espacio para identificar qué áreas de tu cuerpo se están tensando, qué áreas de tu cuerpo se están activando, qué estás sintiendo y qué estás pensando cuando estás vivenciando esta situación que probablemente sea compleja y difícil. Por lo mismo te recomiendo darte una pausa antes de llegar a actuar. Una parte importante de aprender lo que significa regulación emocional es poder incorporar y entender que agregar pausas a nuestra forma de actuar es también poder identificar la forma y los patrones que tenemos aprendido a lo largo de nuestras vidas. Otra competencia que se vuelve tremendamente importante para poder mejorar la calidad en el trato a nuestros usuarios es el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque de este modo empezamos a elaborar elementos que están relacionados con el apoyo mutuo y que nos permiten también tener este espacio de contención no solamente a través de mi autorregulación, sino que también a través de la autorregulación del grupo, es decir, de este apoyo y de esta necesidad de estar agrupados para permitirme trabajar de una mejor manera. Estimado alumno o alumna, te cuento que en la sección de descargables de este módulo número 2 te dejamos el video a la familia humana para que lo revises y puedas reflexionar al respecto de las preguntas que vienen a continuación. En el video anterior que pudimos ver, ¿qué diferencia existen entonces antes y después en esta familia? ¿Por qué el trabajo individual afecta entonces a nuestro trabajo de equipo? ¿Y qué aspectos positivos nos permiten lograr el bienestar del equipo? Entendiendo que cuando trabajamos en equipo compartimos las responsabilidades y además cuando algo afecta a un miembro del equipo, lo más probable es que afecte de forma colateral a todos sus miembros. Por eso es importante poder identificar ciertos elementos que nos permitan trabajar de mejor manera y poder dar lo mejor de nosotros para nuestros usuarios y usuarias. El trabajo en equipo en las organizaciones está relacionado con la calidad de la labor de un grupo de personas que genera una sinergia positiva a través de un esfuerzo coordinado. Los esfuerzos de esos individuos dan como resultado un nivel de rendimiento superior a la suma de los aportes individuales. Y es que cuando trabajamos en equipo somos capaces de compartir percepciones y de tener una propuesta en común. Estamos de acuerdo con los procedimientos de trabajo y cooperamos entre sí y aceptamos un compromiso. Tratamos de resolver los desacuerdos, siendo esto un proceso de construcción más que una situación que se dé de forma espontánea. Es decir, al igual que la competencia anterior que tiene que ver con las habilidades sociales, esta competencia también se puede desarrollar y hay que trabajarlo. O sea, no se da de forma espontánea. Todo lo contrario, hay que poder potenciar y dar el espacio para que esto se pueda desarrollar. Y es que aquí nos encontramos entonces con esta diferencia entre grupo humano o grupo de trabajo y equipo de trabajo. Dentro del grupo de trabajo vamos a entender que el conjunto de individuos están interactuando entre sí para poder compartir la información y tomar decisiones, pero esta interacción no implica que se involucren para compartir las responsabilidades conjuntas.
No así cuando trabajamos en equipo, donde existe un conjunto de personas que trabajan y se apoyan para poder lograr metas conjuntas de forma colaborativa, cooperativa, con responsabilidades mutuas y teniendo todo su liderazgo dentro de su rol, donde además cada persona tendrá motivaciones y emociones y reacciones distintas. Y es precisamente en el desarrollo de esta competencia del trabajo en equipo que las relaciones que generamos las personas dentro del trabajo nos ayudan a propiciar un ambiente favorable para nosotros y que nos ayudan también a construir relaciones laborales que sean saludables idealmente dentro del trabajo diario. De esta manera logramos volver el trabajo una situación menos estresante, más cooperativa y por ende más productiva. Las relaciones que se puedan generar dentro del trabajo tienen una influencia tremenda en la forma en la cual percibimos, ¿cierto? Y sentimos este mundo laboral. Llegan a tener una gran influencia en términos de rendimiento y comportamiento de las personas. Las relaciones interpersonales están gobernadas por los principios de reciprocidad y equidad que vamos a ver a continuación. De alguna manera también, y entendiendo que esta competencia del trabajo en equipo se vuelve fundamental para poder entregar un buen servicio, es importante poder saber que el conflicto intragrupal aumenta el efecto del conflicto intrapersonal sobre la satisfacción laboral de las personas que trabajan, y el desempeño del equipo se relaciona positivamente con la satisfacción del trabajo. Por lo mismo, cuando tenemos desarrollada esta competencia del trabajo en equipo, lo más probable es que el servicio que seamos capaces de entregar sea de mejor calidad. Es cosa de ver, por ejemplo, cuando ha existido una discusión y llega alguien a atenderse después. ¿Cómo se siente el ambiente? ¿Te ha tocado, por ejemplo, a ti, siendo usuario de cualquier servicio, llegar a algún lugar donde se siente el mal clima laboral y uno se da cuenta que en realidad como que casi el ambiente se podría cortar con un cuchillo? Bueno, esto es súper importante precisamente por esto, porque nos permite entregar un mejor servicio y al mismo tiempo aumentar nuestros niveles de bienestar y de autocuidado dentro de la organización. Este principio se da de la siguiente forma. La reciprocidad se da en función de lo que yo doy y lo que recibo. Y cuando existe una ausencia de reciprocidad, se generan sentimientos y pensamientos negativos, tanto si se da más de lo que se recibe, como la percepción de ser explotado, o que se recibe más de lo que uno está dando, donde existen sentimientos de deuda hacia la otra persona o hacia la otra parte de esta relación. Entonces también dentro de todos estos elementos que influencian cierto las relaciones interpersonales y que de resultado afectan a la forma en la cual realizamos nuestro trabajo como una competencia que debiésemos poder desarrollar, aparecen dos elementos que son muy fundamentales y que permiten contar con prácticas, ¿ya? La comunicación es clave para poder llevar a cabo la práctica de las herramientas de retroalimentación y reconocimiento. Ya en este caso la retroalimentación la vamos a entender como aquella actividad que es comunicativa en la que una persona del equipo le transmite a otra información, observaciones e ideas respecto a sus fortalezas y áreas de oportunidad. Lo mismo con el reconocimiento, que es un conjunto de prácticas proyectadas a retribuir y felicitar a los trabajadores y nuestros compañeros con el objetivo de fortalecer y consolidar las conductas y actitudes positivas. Es muy importante poder contar con este tipo de prácticas porque contribuyen a fortalecer a los equipos a brindar una atención de calidad y bien tratante. Y es bastante evidente porque si nos tratamos bien entre nosotros, lo más probable es que nos sea mucho más natural tratar bien a otras personas que están fuera de la organización. Y es que, claro, estas relaciones interpersonales afectan al clima laboral que se ve involucrado en esta convergencia, ¿cierto?, de relaciones interpersonales también con la satisfacción laboral. Debido a que en la medida en que el trabajador se siente en un ambiente de confianza y buen trato, lo más probable es que sus actitudes sean mejores. Este comportamiento va a tener una influencia significativa al momento de realizar actividades que competen con una actitud positiva, o sea, poder cultivar una actitud positiva dentro del trabajo, por supuesto que me va a permitir tratar mejor a otros. Y que como te decía entonces, las actitudes son sentimientos, son creencias, tendencias conductuales, más o menos duraderas, acerca de personas, de grupos, de ideas, de cuestiones o objetivos en específicos.
Bien, recuerda que los sentimientos tienen esta mezcla de emociones junto con pensamientos, por eso que son más duraderas, porque nuestros pensamientos los vamos repitiendo, nos vamos en el fondo creyendo, ¿cierto?, lo que nos van diciendo, y el trabajador, la trabajadora puede responder de manera eficiente a su trabajo. Y eso es súper importante, porque una cosa es ser eficiente y otra cosa tiene que ver con la forma en la que hago el trabajo, porque podemos responder de manera eficiente al trabajo, cumplir con nuestros objetivos. Sin embargo, nuestra actitud puede hacer un cambio importante, debido a que si yo tengo una actitud hacia mis compañeros, o hacia mis superiores, o hacia las políticas de la organización, esta puede ser negativa y esto podría ocasionar un clima laboral tenso o poco propicio para la productividad. O sea, alguien que realiza su trabajo de manera correcta, ¿cierto? De manera eficaz, no siempre va a realizar el trabajo con una actitud positiva, lo que va a afectar. Aquí podríamos traer este dicho que se ocupa muy seguido desde que aquí yo vengo a hacer mi pega y punto. Pero mi pega y punto también requiere de que yo tenga competencias desarrolladas relativas al buen trato, relativas a nuestro trabajo en equipo. Entonces, las actitudes van a afectar sí o sí de esta manera no solamente al clima laboral, sino que también al trabajo final y al resultado que tenemos de este. Entonces vamos a querer poder desarrollar ciertas actitudes que mantengan la unidad y que colaboren con un buen trato. La primera va a tener que ver con valorar a la organización, a los compañeros de trabajo, reconociendo también los talentos y la experiencia de todos, aun cuando tengan defectos. La idea acá es poder focalizarnos en lo positivo para poder desarrollar estas competencias. Sentir la seguridad que da pertenecer a una red. Decir, esto tiene que ver con sentir que uno es parte de algo mayor, hablar de un nosotros siempre, apoyarnos en los conocimientos y en las experiencias de otros y también a compartir las nuestras. Otra actitud es comunicarnos abiertamente y con respeto, superar la tendencia a especular o rumorear, porque eso no nos ayuda en fortalecer los trabajos en equipo, sino que todo lo contrario hace que eso se separe y se divida. Entonces también siempre poder mantener informada al resto de las personas desde lo que es la información fiable y comprobable. Otra de las actitudes que nos ayudan a mantener una unidad y un buen trato es estar abiertos a aprender. Las situaciones que se presentan son oportunidades para aprender y desafiar la manera en la que hemos hecho las cosas siempre. Tratar de crear espacios en conjunto y juntos, capacitarnos y desarrollar nuestros talentos, expresar y aprender a expresar de una forma correcta a través de la regulación emocional nuestros desacuerdos, de forma frontal pero con respeto, sin crítica y sin quejarse por detrás. Y por último, comunicarse de forma abierta y con respeto, superando la tendencia a especular o rumorear. Es importante poder mantener informada a la red y a nuestros compañeros. Y para poder comunicarnos de manera correcta, es importante entender el concepto de comunicación efectiva, donde el único mensaje que cuenta es el que se entiende. No importa realmente si es el que querías ofrecer, sin embargo, lo que se va a entender es el mensaje final. Es necesario poder conocer el proceso de comunicación de forma íntegra y es necesario poder establecer mecanismos que aseguren que el mensaje que queremos transmitir llegue de una manera correcta a su receptor. Podemos lograr esto a través de la retroalimentación, ya que desde este modo podemos asegurarnos que el mensaje fue recibido con éxito, ya que nos cercioramos de que esto llegó de forma correcta y que la gente entiende qué es lo que yo quería decir realmente. Existe un modelo básico de comunicación que pertenece a Shannon y Weaver. Este modelo de comunicación tiene ciertos elementos dentro del proceso comunicativo. El primero es que existe un emisor. En esta lámina podemos ver al emisor con una polera verde y pantalones azules. El emisor es quien emite el mensaje y puede ser una persona o no. El receptor, que en la lámina lo vemos con una polera azul y pantalones verdes, es quien recibe la información. El canal es el medio físico por el cual se transmite el mensaje y el mensaje es lo que se quiere transmitir. El código es la forma que toma la información que se intercambia entre la fuente, es decir, el emisor, y el destino, es decir, el receptor, e implica la comprensión y decodificación del paquete de información que se transfiere.
En este caso, y en el caso de este mismo curso, el código en el cual está este mensaje es en español chileno. Por eso es que podemos entendernos, porque compartimos el mismo código. Si no compartiéramos el mismo código, hasta este momento habría emisor, receptor, canal y mensaje. Sin embargo, la otra parte no podría recibir el mensaje de forma correcta y no podría descifrar el código que está utilizando el receptor. Y por último, toda comunicación se da en situación o un contexto particular. Es la situación o este entorno en el que se desarrolla el acto comunicativo y que también va a definir la forma en la cual se va a dar. Es muy distinto, ¿cierto?, cuando nos comunicamos dentro de un ambiente de confianza con nuestros amigos o nuestra familia versus en el contexto del trabajo, debido a que son lugares y contextos distintos. Otros elementos que también influyen en la comunicación pueden ser las interferencias o barreras, cualquier perturbación que sufra la señal en el proceso comunicativo y que se puede dar en cualquiera de sus elementos, ya sean barreras psicológicas, físicas, semánticas, por los resultados, por los significados de las palabras, y otras barreras como interpretaciones o rotulaciones, también como el no escuchar. Y además tenemos un elemento que es muy importante, que lo nombramos anteriormente y que tiene que ver con la retroalimentación, que es este mensaje de retorno, la forma en la cual yo voy a intentar que la otra parte o el receptor de la comunicación me dé a entender qué es lo que se ha entendido. Y de esta forma yo puedo reafirmar que en el proceso comunicativo esta relación sea interactiva y que se reciba una respuesta, cuál puede ser positiva o negativa. Sin embargo, es que exista una respuesta. Por ejemplo, si yo te pregunto hasta ahora, ¿has entendido lo que estoy diciendo? Y tú dijeras, sí, yo tendría que preguntarte para recibir este mensaje de retroalimentación. Perfecto. ¿Y qué es lo que llevas entendido? ¿Y qué es lo que hasta este momento llevas integrado? Para saber si lo que yo he tratado de entregarte en estas diapositivas o en estas clases ha sido entendido por ti. Asimismo, si le llevas a la vida cotidiana, imagínate cuando le has dado una indicación a algún usuario. Te preguntas, ¿entendió? Sí, pero ¿qué entendió? ¿Qué es lo que ha entendido esa persona? Por lo mismo, es muy importante poder establecer mecanismos de retroalimentación, como por ejemplo que te repitan lo que ha entendido y que te expliquen qué es lo que ha entendido de esa situación o esa comunicación que se ha dado. Y es que la comunicación es un elemento principal que nos permite coordinar conductas y además definir una realidad en común. Pero para poder entender la comunicación de mejor manera, es importante que revisemos los axiomas de la comunicación. En este caso, un axioma es una proposición que es evidente y clara sobre algún tópico en particular. Se interpreta sin la necesidad de ser demostrado. Puede estar enfocado a la interacción tanto dentro como fuera de la comunicación o solamente al envío de la información. Estos axiomas son 5. El primero tiene que ver con la imposibilidad de no comunicar. Uno se comunica en todas las situaciones sociales siempre y siempre dice algo, aun cuando no hable. Por ejemplo, en esta lámina podemos ver que hay dos personas al interior de un ascensor y que ambos claramente están entregando un mensaje. Por ejemplo, no tengo ganas de conversar. Entonces cada uno está mirando para cualquier parte, evitando el contacto visual, y lo que vemos es que ambos, a través de su lenguaje no verbal, ¿cierto?, están expresando una situación con la cual están comunicando. El segundo axioma de la comunicación dice lo siguiente: cada comunicación tiene un aspecto de contenido y otro de relación, de modo tal que el último determina el primero. Esto se llama metacomunicación. ¿Qué quiere decir esto? Hay un qué y un cómo. Es decir, qué es lo que se quiere expresar y cómo se está expresando. Habitualmente, el cómo lo estoy expresando va a definir la manera en la cual se va a entender mi mensaje, es decir, qué es lo que estoy diciendo. El tercer axioma de la comunicación tiene que ver con
la relación que se da entre los interlocutores y que está moldeada por la puntuación del desarrollo de la comunicación. Es decir, está moldeada desde el punto de vista de cada una de las partes que interactúan en la comunicación. Por ejemplo, si estoy atendiendo a un usuario, este usuario llega agresivo, lo más probable es que la forma en la que yo entienda de esta persona en la cual se está comunicando hacia mí es desde la agresividad y yo también conteste desde ese lugar. Por lo mismo, en esta imagen acá, vemos en el ejemplo que, por ejemplo, hay una pareja donde la mujer, ¿cierto?, está hablando mal de su marido porque se lleva todo el día bebiendo y su marido está hablando mal de su mujer porque está bebiendo porque ella no se deja de hablar de él. Si lo vemos, cada uno tiene su punto de vista y es precisamente esto que cuando se da y nos comunicamos con otras personas, en ocasiones puede teñir nuestra experiencia debido a que voy a prestar atención desde mi punto de vista cómo se está desarrollando este proceso comunicativo, es decir, este intercambio de información entre una parte y la otra. La comunicación utiliza dos formas, analógica y digital, y tiene que ver con que la comunicación se puede entender, porque como lo podemos ver en los lenguajes no verbales, ¿cierto? Podemos entenderlo y acá en la lámina tenemos el ejemplo del silencio, o sea, una cara con un dedo parado o puesto sobre la boca haciendo el sonido de shh, nos da a entender que es silencio tanto como si tuviéramos que leerlo. Por lo tanto, la comunicación utiliza en sus formas el lenguaje escrito, el lenguaje hablado, pero también y muy importante el lenguaje no verbal. Por eso es importante que también ambos coincidan, es decir, si voy a comunicar algo, por ejemplo, que tengo alegría, mi cuerpo también debiese poder comunicarlo. Si no, alguna señal me está dando de que algo no se está coordinando correctamente. El último axioma de la comunicación es que la comunicación se realiza de manera simétrica o complementaria. Es decir, las partes de la comunicación o van a estar en el mismo nivel, como por ejemplo hermanos o compañeros de trabajo, o donde uno va a estar complementando al otro. Y acá en la lámina te muestro el ejemplo de un doctor, o sea, una doctora, donde la doctora está entregando indicaciones a sus usuarios o a sus pacientes. En este caso, la comunicación se da de manera complementaria, debido a que aquí lo que se da es que la relación no es totalmente simétrica, por lo tanto, alguien está entregando información y la otra persona está recibiéndola. A diferencia de lo simétrico, es donde ambas personas están en la misma condición de poder y se están entregando información. Y ahora que hemos visto elementos básicos de la comunicación, es importante poder llegar a este punto que es relativo a la asertividad. La asertividad es un estilo de comunicación, tanto como el pasivo o el agresivo. En el caso del estilo de comunicación asertivo, soy capaz de manifestar mi opinión de forma respetuosa para mí y para los demás. En general, cada persona posee diferentes características, así que lo que para una persona puede resultar adecuado no es generalizable. He ahí la dificultad y la necesidad de poder realizar una evaluación adecuada de las habilidades personales como paso previo para poder mejorarlas. Los otros dos estilos de comunicación están dentro de un continuo. Por lo tanto, este estilo de comunicación más pasivo es cuando yo no soy capaz de expresar mis emociones, tiendo a reprimirlas por temor o inseguridad. Y el estilo de comunicación más agresivo es que soy capaz de expresar mi opinión, pero sin fijarme en el resto y lo hago de manera irrespetuosa. En general, las personas nos movemos dentro de este continuo y hay ocasiones en que podemos ser más pasivos y otras más agresivos. Sin embargo, el estilo de comunicación asertiva tiende a ser lo más adecuado debido a que presenta un equilibrio donde yo no me dejo pasar llevar ni tampoco soy una persona que pasa a llevar al resto. En cuanto a nuestro estilo de pasivo de comunicación, vamos a observar algunas creencias, como por ejemplo que las personas no son capaces de expresar sus sentimientos verdaderos, que no expresan sus desacuerdos, que los demás tienen más derechos que uno mismo,
Se caracterizan por pedir disculpas constantemente, no confían en otras personas, mucho menos en sí mismos. No expresan lo que siente o lo que se piensa, permiten que otros tomen decisiones por ellos, no obtienen lo que quieren. El estilo de comunicación es más bien indirecto, siempre está de acuerdo con todo y no habla. Existe una conducta verbal donde hay muchos mitigadores presentes, palabras que son de relleno y anuladores, donde la persona lo que hace es autoanularse habitualmente. Experimentan ciertos sentimientos donde está la indefensión y se pregunta por qué, por ejemplo, no recibe crédito por su trabajo. Conductas no verbales asociadas al bajo contacto visual, a que en general se encuentran cabizbajos, una postura más bien deprimida, las manos húmedas, y la voz débil. Efectos como por ejemplo que se da por vencido, que le cuesta desarrollar relaciones de forma independiente, que no sabe dónde está su posición y su propósito, pierde progresivamente su autoestima, la persona que tiende a ser más pasiva y promueve las causas de otros antes que las propias. Tiende a evadir los problemas, ignorarlos, postergarlos o dejarlos ahí y se retira, en acuerdo externamente, pero a nivel interno no siempre está de acuerdo y solicita consejos y supervisión. Por otro lado, nos encontramos con estos estilos agresivos de comunicación, donde existen creencias como que la gente debe ser como yo, o que yo no me equivoco, o que yo tengo derecho y el resto no. Estos estilos de comunicación se caracterizan por ser cerrados, de no escuchar, donde existe dificultad de poder ver el punto de vista de los demás, donde las personas tienden a interrumpir y a monopolizar la conversación. Se caracterizan por sacar provecho de otros para conseguir metas propias, ser expresivo y autoestimulante a expensas de los demás, burlarse mucho de otras personas y ser sarcásticos. En cuanto a la conducta no verbal, hay un contacto visual aireado, se mueven o se inclinan demasiado cerca, la proxémica es muy cercana, por lo tanto pueden ser personas muy invasivas, tienen ademanes amenazadores y la voz tiende a ser alta y con interrupciones frecuentes. Dentro de este mismo estilo de comunicación agresiva, vemos que en cuanto a la conducta verbal existen palabras fuertes, lenguaje abusivo, términos sexistas o racistas, evalúan constantemente la conducta de otros y realizan amenazas explícitas. Los efectos que provocan son provocados contra la agresión, se alía con otros, se enferma, deteriora relaciones humanas, miente y encubre. Sentimientos que se experimentan cuando nos relacionamos desde un estilo agresivo pueden ser autoestima baja que recurre a la agresión, ya que no conoce otro método de relacionarse, ansiedades, culpa, frustración en sus relaciones con los demás y problemas para poder resolver situaciones donde se ganan con argumentos de amenaza y ataques y opera bajo la posición de ganar-perder, donde siempre, idealmente, esa persona quiere ganar. Dentro de estos estilos comunicativos, ¿cierto? Nos encontramos con este estilo que es el más equilibrado, donde se equilibra la pasividad y la agresividad. Este se llama estilo asertivo y existen creencias cuando lo desarrollamos donde todos somos igual de valiosos que el resto. Sabemos que la asertividad no siempre tiene que ver con ganar, sino que también vamos a aprender y no vamos a tener siempre la razón, donde todos tenemos derechos de igual manera. Nuestro estilo comunicativo va a ser de forma efectiva, donde vamos a saber escuchar, vamos a saber establecer límites, poder clarificar nuestras expectativas, establecer observaciones y no juicios, expresar de manera directa y honesta lo que se pretende respecto a los sentimientos y lo que uno quiere. Considera sentimientos también de los demás. Otra de las características de estos estilos de comunicación asertiva tienen que ver con sus características, donde la persona no enjuicia ni etiqueta, cree en sí mismo y también en otros. Es capaz de ser autoeficiente, abierto, flexible y versátil, con alto sentido del humor, decisivo y proactivo, además de ser capaz de poder resolver las situaciones problemáticas desde una mirada más creativa.
Existen en términos de conducta verbal un lenguaje directo y sin ambigüedades, donde no se evalúa la conducta del resto, donde existe el uso de la palabra yo, pero también afirmaciones cooperativas de nosotros. Pregunta por alternativas, es capaz de expresar sus deseos y lo que piensa. Experimenta sentimientos relacionados con el entusiasmo y el bienestar. Y en cuanto a la conducta no verbal, podemos observar un buen contacto visual, una postura relajada y firme, una voz fuerte, firme y audible, pero no un grito, sino que de una manera armónica, una expresión fácil y tonos apropiados al mensaje. Y se asegura siempre de que el mensaje entendido haya sido lo que esa persona quería realmente poder expresar. Asimismo, para ir cerrando este estilo asertivo de comunicación, podemos observar que el estilo de resolución de problemas tiene que ver con una negociación, donde busca que todos terminen ganando, confrontando el problema cuando sucede, sin dejar que pase el tiempo y que pueda teñirse después con nuevas experiencias que vayan sumando al malestar, y no dejar que los sentimientos negativos se apoderen, ya que es una persona que es capaz de poder dar soluciones creativas a las situaciones sin quedarse pegada en cosas que ya le han tocado anteriormente y que no le permiten ver las experiencias nuevas como eso, algo nuevo. Por último, algunos efectos de este estilo de comunicación asertiva tienen que ver con el aumento de la autoestima y la confianza en sí mismo y en los demás, ya que es capaz de motivar a otros y entender lo que puedan estar pasando. Pero es muy importante también saber que dentro de los estilos comunicativos y de la misma comunicación van a existir barreras que están relacionadas con las personas, como por ejemplo el egocentrismo, los prejuicios, la refutación, que es esa capacidad de tener que estar siempre en contra y no estar aceptando nada, dar demasiada cabida a las diferencias sin ser capaces de poder coordinarlas, resistirse al cambio y tener un tiempo de escucha muy limitado. Estas son barreras que no permiten que la comunicación se desarrolle de forma correcta y fluida. Sin embargo, también existen facilitadores de esta comunicación donde podemos encontrarnos una actitud valorativa, empática, interpretativa, exploratoria e identificatoria. Es decir, vamos a querer saber qué dice la otra persona y poder comunicarme y conectar con esas ganas de comunicar de la otra persona. De esta manera vamos a tener una comunicación que va a ser más fluida y va a permitir que sea de mayor facilidad y que funcione de una manera más adecuada. Estimado alumno o alumna, te cuento que en la sección de descargables de este módulo número 2 te dejamos el video a la familia humana para que lo revises y puedas reflexionar al respecto de las preguntas que vienen a continuación. Estimado alumno o alumna, en la sección de descargables de este módulo te dejamos este video, estilos de comunicación, para que lo revises y reflexiones al respecto y además puedas hacer la recopilación de los elementos comunicativos que hemos estado viendo en las láminas anteriores. Por eso mismo también he querido acá incluir este elemento que tiene que ver con la escucha activa. Y la escucha activa habitualmente es muy difícil porque oír es biológico y fisiológico y eso podemos tenerlo. Sin embargo, escuchar no es lo mismo, ya que escuchar requiere de sumar el componente interpretativo, de escarbar en nuestros sentimientos que hablábamos inicialmente en este módulo, ¿verdad? Escucha activa se refiere a la habilidad no solamente de escuchar lo que está diciendo la otra persona de forma directa, sino que también de poder leer los sentimientos, las ideas y los pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo y comunicando. Esta escucha activa es sumamente importante porque responde a los modelos internos y propios que tenemos en nuestro mundo personal, en nuestro mundo más profundo. Y aquí la pregunta que cabe hacerse es, ¿desde qué interpretación estamos escuchando? ¿Qué juicios, qué valores, experiencias, creencias estamos poniendo en esto? Existen culturas, ciertos orígenes, intereses distintos y ganas de vivir la vida de maneras distintas. Entonces acá en la escucha activa es muy importante que entendamos que no va a haber un juicio de lo que se escucha de la otra persona. Y cuando esto lo aplicamos en la atención usuaria,
nos sirve mucho para poder entender desde dónde está hablando este usuario que está enojado, por ejemplo, o este usuario que requiere contención, etcétera. Porque saber escuchar involucra muchos aspectos que debemos saber manejar para poder optimizar esto en los mejores resultados, en nuestro comportamiento y en nuestras interrelaciones para que se manifieste un clima positivo que genere confianza, respeto, interés y atención. Te dejo aquí una frase muy importante. Se necesita coraje para pararse y hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar. La escucha activa requiere de que podamos ser capaces de escuchar sin juicio y prestar atención realmente a lo que se está haciendo. Estimado alumno o alumna, te invitamos a descargar el texto Emociones y Salud en el Trabajo, análisis del constructo del trabajo emocional, que se encuentra disponible en la sección de descargable de la plataforma para poder complementar lo que hemos visto en este módulo. Y para cerrar este módulo a modo de reflexión final, me gustaría que reflexiones respecto a tus formas de relacionarte con tus emociones y con las de otros, como también identifiques de forma honesta desde dónde te comunicas con el resto de las personas y en los distintos ámbitos de tu vida. Es importante que seas capaz de conectar y de revisar sin juicio y sin vergüenza desde dónde te estás comunicando y cómo estás relacionándote con tus emociones, en pos de poder mejorarlas principalmente, debido a que todas estas son competencias que se pueden trabajar y se pueden entrenar para poder tener un mejor trato. ¿Crees que hay elementos que puedas mejorar? Si es así, ¿cuáles serían?